Muy bien, Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Mario? Buen día para vos, para nuestros compañeros de trabajo, para toda la audiencia. Buenos Aires está hermoso, te digo, no hace ni frío ni calor, tenemos 21 grados de temperatura, lindo día, un poco nublado, pero todavía no quiere venir la lluvia por estos lados, Mario. Bueno, ya les va a llegar, todo llega, ¿viste? Y siempre que llovió, paró, ¿no? Así que no hay Siempre. problema. Bueno, Mira, contame, sí. justo me das el pie porque siempre me acuerdo con un dicho que me decía mi madre cuando yo me portaba mal, me decía, vos te haces el tonto pero no comes vidrio, me decía mi mamá, ¿no? Yo creo que... Y me puse a pensar en lo que pasó esta semana y el que no come vidrio es Javier Milei, el presidente de la Nación. No, ¿no? en este momento está tomando el juramento el nuevo ministro de Justicia, ¿no? Juan Pablo Maíquez. Sí. Y justamente de eso te iba a decir, ¿por qué no come vidrio? Porque si bien Javier Milei agrede a los políticos que se le oponen, lo demostró en el Congreso, destrata a todos los empresarios que objetan el aperturismo comercial, por así decirlo, invita, cuando nos dice a odiar a los periodistas independientes, de hecho quiero decir que nos derogó el estatuto del periodista, váyanse enterando a los periodistas que nos escuchan si no se acordaban. También lidera campañas de hostigamiento contra artistas, contra los médicos, y hasta lanza dardos verbales contra un niño autista. Esto lo estuvimos viendo en este último tiempo, pero como te decía, no come vidrio. Y hoy, con esta jura de Juan Pablo Maíquez, el presidente de la Nación reafirma su vínculo con el statu quo judicial y con los sótanos que implica la democracia argentina. ¿Por qué? Porque en definitiva, tenemos que ser sinceros, el propio presidente, como dice Carlos Pañi en una noche hoy en La Nación, con que Maíquez sea hoy ministro de Justicia, dice Pañi, indica que la intolerancia de Milei a las componendas con el kirchnerismo no es tan aguda como quedó expuesta en el Congreso de la Nación en su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Porque Maíquez tiene muchos puentes de llegada al kirchnerismo. Recordemos que fue designado juez por el poder de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué te digo esto de que no come vidrio, Milei? Porque justamente se da esta componenda con el Poder Judicial cuando esta semana reaparece digamos, en la opinión pública nuevamente el tema de la criptoestafa Libra. Y esto ya tenía un destino por un informe final que vamos a dar algunos anuncios, pero que seguramente la semana que viene lo vamos a desarrollar más, porque junto con la producción del programa estamos intentando hablar con el presidente de la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, que es el Maximiliano Ferraro, un diputado de la coalición cívica, que presidió esta comisión y que también es el que pidió que se lograra la audiencia pública por el tema de los glaciares. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en esta semana una fundación vinculada a la investigación y al análisis de la criminalidad económica le solicitó una medida a la justicia, se llama el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que presentó una amicus curiae en el expediente que hay sobre criptomoneda y sostuvo que existen elementos suficientes para profundizar la investigación y para declararlo al presidente como por incompatibilidad en la función pública, y pide directamente la indagatoria del presidente de la Nación, Javier Milei. Recordemos que la figura del amico curiae significa literalmente amigo de la corte, o sea, significa que una figura jurídica que permite, Mario, a terceros ajenos a un litigio a ofrecer argumentos técnicos, científicos, jurídicos para ayudar al juez y al tribunal a resolver una causa de interés público. Todo esto se da cuando esta semana el fiscal Eduardo Tayano recibe de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría de la General de la Presidencia, decide pedirle digamos, al sector que encabeza la hermana del presidente, ¿no? Javier Milei, si existe un informe confidencial entre el empresario Hayden Dervish y el presidente de la Nación, Javier Milei, por el asociamiento del blockchain, de lo que se llamó la criptomoneda Libra, de este memecoin, porque recibió Tayano un informe técnico sobre los mensajes
alguna documentación digital y llamadas que detectan diálogos entre Javier Milei y el trader Mauricio Novelli. Mauricio Novelli, recordemos, es el que le presenta al presidente de la Nación, Javier Milei, a Hayden David, que es el que manejaba la criptomoneda Libra, que todo el mundo sabemos cómo terminó, ¿no? Según el informe de la comisión investigadora que investigó en el Congreso de la Nación por más de 90 días, que presidió Maximiliano Ferraro, la comisión señaló que hubo hechos analizados que son compatibles con una presunta estafa de acuerdo a lo que establece el artículo 172 del Código Penal. El presidente de la Nación, según la comisión investigadora del Congreso, no estoy hablando nada más que la comisión investigadora del Congreso, habría prestado una colaboración imprescindible para realizar la maniobra. Quedó acreditado, según el informe de la comisión, Mario, que el presidente publicó un número de contrato que no tenía acceso público y que hasta el día de hoy el propio presidente sigue sin explicar cómo lo obtuvo, y la comisión refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de ese meme coin. Y sabes que los datos a mí me sorprenden, porque Milei dijo que en su momento, en su defensa, un poco confundido, dijo que se habían sido 5 o 6 cuentas las que se habían perjudicado. Bueno, lo cierto es que los diputados llegaron a la conclusión, Mario, que hubo 114.000 billeteras que sufrieron pérdidas. Ah, la pucha. 498 de esas 114.000 perdieron más de 100 millones, más de $100.000, perdón, más de $100.000. 3.144 perdieron entre 10.000 y $100.000. Solo 36 ganaron más de $1 millón cada uno, ¿no? Es decir, esta es lo que llega a la conclusión la propia comisión investigadora, que donde lógicamente más de 1.300 ciudadanos argentinos fueron perjudicados, aunque el presidente de la Nación dijo que no. Y bueno, la propia comisión llevó esto a la justicia, dice que no fue un incidente único lo de la criptomoneda Libra, porque la comisión llega a la conclusión que estaríamos ante un modo operandi y un patrón de conducta ya observados en maniobras financieras irregulares que el propio presidente declaró que sí había hecho, como Ski, como Coins, X, como Vulcano, donde se repiten los nombres de Mauricio Novelli, de Manuel Terrones Godoy, y del propio presidente Javier Milei. Bueno, este informe estaría diciendo que está hasta las manos, ¿no? El informe de la comisión investigadora es contundente, claro. Es contundente. Lo acusa el presidente de mal desempeño en sus funciones públicas y primero, tráfico de influencia, Sí. Mal desempeño en las funciones públicas, tráfico de influencia, ¿por qué? Porque el presidente se vale de una información clasificada para poder hacer negocios personales, tanto él como algunos de sus allegados. Y mal desempeño en las funciones públicas establecida en la Constitución de la República Argentina y en el Código Penal argentino. Digo, por este solo motivo, el presidente podría ser plausible de juicio político. Claro, tenemos un parlamento tan atomizado que no creo que eso pueda avanzar. Pero bueno, el juez Tayano, el fiscal Tayano tendrá que decidir qué hace con el informe que le tiene que mandar sí o sí la subsecretaria de Asuntos Presidenciales, de Karina Milei, y saber la responsable de esa dependencia que debe contestar al propio juez, porque también está imputada. Está bien, ¿tiene un plazo para eso? No hay un plazo determinado, pero lo que pasa es que sucedió toda esta semana, será una semana de esta semana atrás, sí. Porque el documento que recibe Tayano de la Dirección General de Investigaciones de Apoyo Tecnológico de la Procuración General de la Nación, que no es nada, digamos, los fiscales de todos los fiscales, tiene un documento de 35 páginas, confirma que uno de los números del celular del presidente registra por lo menos 2 conversaciones de WhatsApp y una por Instagram con Mauricio Novelli, y además tiene otras 2 conversaciones de un contacto agendado como Karina Milei RPP. Recordemos, como siempre digo, Novelli es el empresario que hizo el nexo entre Milei y el estadounidense David detrás de Libra, con el cual algunos dicen que se
estafaron millones de dólares. Todo esto lo vamos a charlar seguramente, Mario, que te lo va a poder amplificar más la semana que viene, el lunes, o cuando la producción así lo determine. A mí me gustaría mucho que lo estamos trabajando con la producción del programa, de que el propio presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, nos explique todo esto, nos dé detalles, porque debe haber detalles que desconocemos de todo esto que sucedió. Y también podemos hablar, porque es uno de los, digamos, de los que pidió esta audiencia pública para el tema de lo que es la ley de glaciares, que es lo que se viene la semana que viene en este Parlamento Nacional. Lo ampliamos esto, Ricardo, ¿sí? Lo ampliamos la semana que viene, Mario. Muy bien, te mando un abrazo, que tengas una buena semana.